Como un joven carpintero de Galilea, de pronto, emerge de la oscuridad histórica para demostrar un dominio sobre la materia, sanar a los enfermos y, finalmente, desafiar a la propia muerte. Las escrituras canónicas nos presentan a un Jesús ya formado, dejando un enorme vacío de casi 18 años, los llamados años perdidos. La respuesta tradicional es que simplemente vivió una vida ordinaria, pero ¿y si esos años no fueron de silencio, sino de una intensa preparación? ¿Y si la razón por la que no se mencionan es porque detallan un conocimiento esotérico, reservado solo para los iniciados? Hoy, en Entre Luces y Sombras, viajamos al pasado, a la tierra de los faraones, para explorar una hipótesis fascinante, que Egipto no fue solo un refugio de la infancia, sino la universidad secreta de Jesús. Descubriremos qué tipo de tecnología espiritual aprendió el maestro y cómo ese conocimiento antiguo transformó su mensaje para siempre. Bienvenidos a la cuna de los iniciados. Para entender esta posibilidad, debemos viajar a dos de los centros de sabiduría más importantes del mundo antiguo, Heliópolis y Abidos. Heliópolis, la ciudad del sol, era mucho más que un centro religioso. Era el MIT de la antigüedad, un lugar donde la espiritualidad y la ciencia eran dos caras de la misma moneda. Aquí, los sacerdotes no solo oraban a Ra, sino que eran maestros astrónomos que cartografiaban las estrellas, matemáticos que entendían la geometría sagrada del universo, y físicos que estudiaban la naturaleza de la luz. Era en Heliópolis donde se enseñaba la Enéada, el relato de la creación del universo a través de la palabra del dios Atum, el concepto del logos, la palabra creadora, que luego Juan asociaría a Jesús, ya vibraba en los muros de estos templos miles de años antes. Luego está Abidos, el lugar más sagrado de Egipto, dedicado a los misterios de Osiris. La historia de Osiris, el dios asesinado, desmembrado y resucitado por el amor de Isis, era el arquetipo central de la muerte y la resurrección. Los iniciados en Abidos no solo aprendían la historia, sino que participaban en ritos complejos diseñados para experimentar la muerte del ego y el renacimiento del espíritu. Era una formación práctica en la trascendencia. Fuentes apócrifas, como el Evangelio de la Infancia de Tomás, aunque no canónicas, describen a un joven Jesús con habilidades extraordinarias, moldeando pájaros de arcilla y dándoles vida. Místicos modernos como Edgar Cayce afirmaron en sus lecturas psíquicas que Jesús, bajo el nombre de Yeshu, completó su iniciación en Egipto antes de viajar a la India. ¿Coincidencias o ecos de una verdad oculta? Pero, ¿cuál era la ciencia detrás de esta formación? La clave está en una palabra: Haka. A menudo mal traducida como magia, Haka era algo mucho más profundo. No se trataba de trucos de feria ni de conjuros supersticiosos. Haka era la ciencia de la energía, la física del espíritu. Era el conocimiento de cómo la conciencia puede influir y dirigir las fuerzas sutiles de la naturaleza. Los sacerdotes egipcios creían que el universo entero es vibración, y que a través de la intención, el sonido y la geometría se puede alterar esa vibración. Para ellos, la creación no era un evento pasado, sino un proceso continuo en el que el iniciado podía participar activamente. Esta ciencia no era puramente teórica, implicaba una rigurosa disciplina personal para activar los propios centros energéticos del cuerpo, lo que en las tradiciones orientales se conocería como chakras. El objetivo final era despertar la glándula pineal, a la que ellos se referían simbólicamente como el ojo de Horus. Este tercer ojo no era una fantasía, sino el órgano de la percepción espiritual, la antena que permitía al iniciado sintonizar con dimensiones superiores de la realidad y canalizar la energía cósmica. Utilizaban entonaciones y cantos específicos, cuyas frecuencias resonaban con el universo, y meditaban en formas de geometría sagrada, como la flor de la vida, para alinear su conciencia con la matriz creadora del cosmos. Haka era, en esencia, la tecnología para convertirse en un co-creador consciente con lo divino. A la luz de este conocimiento, los milagros de Jesús adquieren una nueva dimensión. Dejan de ser violaciones de las leyes naturales, para convertirse en demostraciones de un dominio de leyes superiores. Caminar sobre el agua podría ser entendido como una aplicación de Haka para alterar la vibración molecular del agua y la propia,
cambiando su densidad. La multiplicación de los panes y los peces sería una demostración práctica del principio de transmutación, la capacidad de reorganizar la energía primordial o éter para manifestar materia, una habilidad que los sacerdotes egipcios buscaban dominar. Y sus famosas sanaciones. Los templos egipcios eran también centros de curación donde se practicaba la canalización de la energía vital, conocida como Sekom. Al imponer las manos, un iniciado entrenado no transmitía su propia energía, sino que actuaba como un canal para la fuerza vital universal, restaurando el equilibrio en el cuerpo del enfermo. La conexión más poderosa es, sin duda, la resurrección, el regreso de Lázaro de entre los muertos y la propia resurrección de Jesús. Resuenan profundamente con el protocolo espiritual de Osiris practicado en Abidos. No se trata de una simple copia, sino de la aplicación del mismo conocimiento universal sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física. Al declarar, «Yo soy la resurrección y la vida», Jesús no solo hacía una promesa futura, sino que se identificaba como un maestro que había dominado el ciclo de la muerte y el renacimiento, el misterio central de los iniciados egipcios. Así, la imagen de Jesús se transforma, de un simple carpintero a un alto iniciado, un maestro que no solo heredó una tradición, sino que la encarnó y la elevó a un nuevo nivel. Su tiempo en Egipto no fue un exilio, sino una graduación. Fue el proceso de activación que lo preparó para su misión pública, dándole las herramientas espirituales para transmitir su mensaje de amor incondicional, con un poder que aún resuena 2000 años después. Egipto le dio las llaves del poder sobre la materia, pero su viaje de sabiduría apenas comenzaba. La pregunta que debemos hacernos es, ¿fue el mensaje de Jesús una síntesis sublime, una fusión del conocimiento profundo de Egipto y la sabiduría trascendental de Oriente? El camino del iniciado no terminó en las pirámides. Lo llevó más allá. Egipto le dio las llaves, pero la ruta lo condujo hacia las montañas sagradas del Himalaya. Si quieres descubrir cómo este rito de iniciación lo llevó hasta la India y que aprendió de los grandes yogis y maestros de Oriente, suscríbete y activa la campana, porque en nuestro próximo episodio seguiremos la antigua ruta de las caravanas hacia el corazón espiritual de Asia. Gracias por acompañarnos en Entre Luces y Sombras.